3 años. Es que ahí está, para un club como Cerro Porteño, que pasen 3 años sin títulos es demasiado. Más aún la primera vez. Teniendo apertura, clausura, Copa Paraguay y también Copa Libertadores y Sudamericana. Está bien, es difícil ganar, pero a lo que voy es, en este periodo tampoco Cerro metió por lo menos una semifinal. Como para decir, claro, el equipo se concentró en el campo internacional y descuidó lo local. Jugó los 5 torneos que puede jugar. Sí. A nivel local e internacional. En ninguno peleó. O sea, en la apertura peleó. Solo la apertura. Sí, en la apertura. En la apertura peleó. Solo la apertura. Esos son los datos de este 2024 que no ha sido bueno para Cerro Porteño. Decía, es la primera vez en el siglo XXI que Cerro Porteño está 3 años sin ganar un título. La última vez que le pasó fue en el periodo que Olimpia sumó 3 títulos consecutivos entre el 97 y el 2000. Sí, en aquel momento era un solo torneo por año. Exacto. Un título oficial por año.